primer programa del Altavoz, aquí por tu podcast, en Spotify, en YouTube y en donde tú nos quieras ver. Fidel Intriago, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Bienvenido. Muchas gracias por tener ese honor de ser el primero. Sí, el primero. Tengo miedo. Contigo nos estamos desvirgando. Cuéntanos, Fidel, vienes de un trajín, me imagino, con el tema de la Casa de la Cultura, de la reelección, que no quiero entrar muy allá, pero ¿cómo llevas lo que siempre yo pregunto, cómo este tipo de personajes, artistas, gente ocupada, lleva a la par una vida de hogar? ¿Cómo no le faltas a tu hijo el tiempo, no le faltas a tu esposa hacer todos los deberes, obviamente? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace? Es que en realidad sí le faltas. O sea, sí le faltas a tus hijos de alguna manera. Eh, Más de lo que uno quisiera, ¿no? O sea, sí faltas a tu hogar en el sentido de estar presente, ¿no? Más de lo que uno quisiera. Entonces, es muy difícil poder tener lograr un equilibrio, porque a veces también luego faltas incluso en el tema laboral. A veces uno quisiera estar más presente de lo que quisiera estar, por estar obviamente con algo que es ineludible, que es tu vida privada. Entonces, de alguna manera sí. No hay un 100% en todo, no sé, yo que sí. Y si hay alguien que hace eso, pues que me escriba a mi WhatsApp y que me dé los que hay que seguir los pasos. La receta. Exacto, pero sí hay mi hijo justamente un día me dijo que no le gusta la cultura. Chuta. Entonces, claro, él es brillante y todo, pero claro, te dice eso es porque sabe que trabajas en la Casa de la Cultura de tu padre y que por ese trabajo no tiene el tiempo que uno quisiera. Tú estás en un second chance, un segundo tiempo en esa área. Ya no vas a fallar, quizás lo que fallaste antes. No, o sea, esta es ahora que afortunadamente, a pesar de que creo que no es suerte, sino es el resultado, un efecto de una causa, o sea, el haber ganado una reelección, tener 4 años la posibilidad de continuar fortaleciendo procesos. Yo creo que el trabajo ahí, cuando alguien te da ese respaldo, que para mí fue muy difícil, o sea, es decir, no es lo mismo una elección primaria que de primera vez que una reelección. Pedir el voto, por así decirlo, de confianza nuevamente en un sector que es el cultural, que sabes que por más que hiciste mucho, al tener el sector cultural las carencias mayores de todos los sectores, sabes que ese mucho sigue siendo poco. A ver, un político que ya no tiene sangre en la cara y que está solo por el cargo, creería que no le importa. Pero a uno que sí conoce y sí le importa, sí es como que yo tenía miedo, por ejemplo, en el tema de la reelección, porque estaba la posibilidad de no ganar, porque entiendo que para esa persona, o para el artista, para el lector, pueda parecer poco todo lo que hiciste, por más que haya dejado la vida, Claro. por la dinámica del sector. Entonces, cuando tú entiendes eso, así sí es difícil. Entonces, es como que sí hay un peso mayor que uno lo siente. Yo digo, tal vez el que ya no tiene sangre en la cara, el que va y promete, el demagogo, el populista, Se le hace fácil. Se le hace fácil. Para mí no. ¿Por qué es diferente ahora? Justamente por eso, porque tienes... Sin decir que lo que estuvo antes estuvo mal, sino te digo diferente. No te estoy diciendo por qué vas a mejorar. Yo considero que no estuvo mal. Faltó mucho, pero creo que por el tema de recursos y todo. Pero ¿por qué ahora es diferente? Porque tienes que saber ser bien preciso en cernir más que los aciertos, los errores. Porque yo creo que el desafío de esta segunda oportunidad es corregir los errores. Entonces, porque, por ejemplo, mira, nosotros ganamos con
256 votos de diferencia. Pero sin embargo, hubieron 172 personas que confiaron en otra persona que tuvo otras propuestas y 72 en otras más. Claro, no sabes cuál es el voto real que te dice, creo que tales cosas no hiciste bien, necesitas un cambio, o un simple voto porque me caes mal, o un contravoto porque sí. Ujú. Entonces hay que saber discernir eso para ver de qué manera a esas otras personas que votaron por un cambio, o sea, ver de qué manera dice, hey, tu voz me interesa a mí. En la primera considero que tuviste una amplia mayoría, o sea, porque eras la figura del cambio, de la renovación, Ujú. el que, o sea, ya es Fidel, todos lo sabemos, pero si el que se ponga, el que aunque hubo otro también, ¿no? Que quiso también hacer la... ¿Se puede tomar o Sí, esto es para, por, solo por supuesto que puedes tomar, eso se trata, salud. de escenografía? Ah, ya, entonces, perfecto. Entonces, que digamos que a una manera fue un poquito menos carga. Ahora, como dices, ¿no? De volver a tomar volver a ganar esa confianza de quizás que alguien dijo, no, ya no voy por Ujú. Fidel, ya no voy por este tema. O sí voy o no voy. Yo insisto en lo mismo, ¿no? Como casa adentro, tú lo puedes analizar con tus asesores, con tu equipo, con eso, pero siempre cuando ya te vas a acostar y estás al lado de la que te aconseja al final, siempre te quedas con ese último consejo, con el de ella, no, Fidel, mira, mejor hazlo así, o hagámoslo asado. Lo que ellos dicen, no. O sea, ¿vale mucho para ti lo que te dice ella? Sí, vale mucho. Primero porque es la persona con la que me acuesto y con la La que me última, levanto. última de verla y la primera que veo. Entonces, obviamente lo vale. De hecho, bueno, muy poca gente lo sabe, ¿no? Pero yo estuve separado 2 años. Eres personaje público, no muy poca gente lo sabe. Esa modestia en la que si lo siguen en sus redes no vamos a saber, o sea, muy Bueno, yo poca gente lo sabe. Qué traté, modesto el traté modista. de que no se enteraran. Entonces, estuve separado 2 años, me divorcié. Entonces, Tenemos boda entonces. y luego después de 2 años regreso con la persona que estuve casado y luego me divorcié. Entonces, incluso ese estado personal yo creo que también de alguna manera me mermó mucho en el tema laboral de algún modo. Este, y, y entonces, en este tema de corregir errores, no solo en lo laboral, también en lo personal. Entonces, si algún rato, o sea, una de las enseñanzas es que esa voz al final, ese consejo, aparte de todo lo que tengas, también es importante y tengo que incorporar. Antes de la Casa de la Cultura, ¿a qué te dedicabas? Dentro del área cultural. A ver, yo siempre ha sido para mí difícil responder cuando me preguntaban a qué me dedico, qué soy. Porque yo estudié comunicación, estudié publicidad. Estudié publicidad por era lo que había. El mal menor porque en mi familia no había dinero para estudiar lo que yo quería estudiar, que era cine. Entonces, pero yo hago gestión cultural, literalmente trabajo en gestión cultural desde los 17 años. Entonces, después entendí que por más que mi título dice licenciado en Ciencias de la Comunicación, mención publicidad y marketing, mi, ahora ya cuando me preguntan qué soy, yo gestor cultural. Yo me dedicaba a la gestión cultural independiente. Tenía una revista de cine, lo difícil que es tener una revista cultural impresa en este país, peor, hecha desde Manabí, es complicado. Llegué a 9 ediciones impresas, 8 ediciones impresas, perdón, y una digital. La última fue la digital. Cuando ya vi el archivo en PDF dije, no tiene sentido esto, y hasta ahí la Claro. dejé. Entonces me dedicaba a la gestión aquí en Manabí, era el coordinador de los festivales más importantes del país, EDOC, Eurocine, Cero Latitud, entre otros. Trabajé en 8 y medio en Manta, en la Sala MAC, que esa fue mi escuela de gestión cultural. Eh, la revista no me dejó nunca una ganancia, pero sin embargo me permitía viajar a festivales de cine afuera del país para cubrirlos. Me dediqué a la crítica de cine. Y la gestión cultural, la producción cultural era lo que me mantenía. Después, ya una vez que empezó una relación y se dio de poder de ser padre, ahí sí me metí al servicio público porque había que comprar los pañales
de ese niño. Entonces en el MAGAP estuve 1 año y medio en comunicación. Pues son mis áreas, son gestión cultural y comunicación. Ya. En el... bueno, tengo que decirlo, pero en los currículums lo sacaba porque es una hoja negra una mancha negra en mi hoja de vida. ¿Quién escucha esto? Estuve en la Supercon, 1 año y medio. Chus. Estuve... No, mientras hacía trabajo honesto, no importa. O No sea, era sí. honesto, lo pensó No, 2 no, no. segundos. A ver, obviamente el trabajo es honesto, pero luego te das cuenta... Yo entré primero, daba clases en la San Gregorio, pero yo facturaba. Entonces, cobrar cada 45 días era un problema, o sea, no tiene una estabilidad. Claro. Entonces, yo estaba haciendo una maestría en periodismo y conozco a gente que trabajaba en el Supercom, nos hacemos muy, muy amigos. Y si a ti te dicen, vengo de la crítica de cine, que hay un puesto, me pagaban en principio, la oferta era para leer teoría de la comunicación y hacer informes teóricos de casos de comunicación. Por ejemplo, qué sé yo, si había una alerta en vulneración de derechos de alguien que dijo algo sexista, no solo había un informe jurídico, también había un informe de análisis de contenido. Entonces yo dije, lindo, me van a pagar por leer teoría de la comunicación y escribir un informe, un paper. Uh-huh. Entonces, y me motivó. Pero enseguida ya me di cuenta de que eso era un instrumento político. A mí me tocó hacer en un momento más que informes de análisis de medios afines, medios en contra, medios neutrales. Había un tratamiento distinto para cada uno según. Y como yo siempre he sido frontal a mis compañeros de trabajo, yo les decía, ustedes no son periodistas ya, entiendan eso. O sea, el trabajo que se hace aquí es ser policía de la comunicación. Uh-huh. Entonces, cuando vino el asunto de Tremenda Potra del Extra, la dirección de análisis de contenido se fue y me tocó ir a monitoreo, que eso es horrible. O sea, justamente tu trabajo era todos los días escuchar a Jorge Gutiérrez Soto y esperar que se equivoque para darle duro. Para elevar la alerta. O sea, porque tu trabajo era buscar alertas. Ya después otra unidad se dedicaba a ver si le daba duro o no. Pero el trabajo era eso. Entonces, o sea, había un conflicto, sí, había un conflicto igual ahí, moral, en el sentido de que también justamente era la época que nació mi hijo y todo. Entonces, pero llegó el terremoto, vi la oportunidad de salir. Y te fuiste. Y me fui. Entonces, a ver, sinceramente, a veces no lo pongo en mi currículum. Pero todos son experiencias buenas o malas que te han servido para... por supuesto que sí. Para tener al Fidel que tenemos hoy. Antes de cerrar, ¿qué deparas dentro de este tiempo en la Casa de la Cultura? Y cuando se termina, sí que es muy prematuro. Pero llega un momento que se termina y ya no puedes reelegirte otra vez. Sí, total. Entonces, de ahí, ¿qué deparas? O sea, háblame de ese Fidel de aquí a unos 3, 4 años. Que vamos a una concejalía o una alcaldía, ¿no? O te metes de lleno al cine. A ver, te cuento algo rapidito. Yo fui programador de la sala de cine del CNCine en Quito. O sea, alguien de Manabí que vaya hasta allá y que programe una sala de cine que era del CNCine, pero quedaba en la biblioteca de la Flaxo. Yo lo administré y lo programé. Se dio por una manera de yo hacer las cosas en mi vida. Es preguntarme por qué, o sea, yo creer en que uno tiene todas las posibilidades de hacerlo. El Museo de Manta, el Museo Centro Cultural de Manta, hubo un tiempo que se quedó sin administrador. Uh-huh. Entonces era horrendo edificio que hasta ahora sigue siendo subutilizado, con una curaduría museográfica que deja mucho que desear, y creía importante hacer algo desde ese espacio. Entonces yo dije, yo quiero ser el administrador aparte porque tenía una oficina mirando a la playa de Murciélago, trabajar todos los días ahí, yo digo, yo quiero ser. Me armé mi currículum, me fui, busqué preferencias laborales en ese momento del partido que estaba en el gobierno,
hice mi carpeta, me fui a Quito sin conocer a nadie del medio de museos y dije, yo quiero ser así, sin que nadie me llamara, sin que hubiera convocatoria pública. Entonces presenté mi currículum y me dijeron, usted no tiene experiencia en museo, es puro cine. Pero eso me sirvió para que la persona en Quito que pedí una referencia supiera de que estaba libre, por así decirlo. Y como a mí me conocen en el medio audiovisual justamente por mi revista, se dio esto y pude llegar a ser administrador de esta sala, que era la sala de la institución del cine del país. Entonces, ¿a qué voy? De que también me he parado enfrente de la oficina del Ministerio de Cultura, porque desde Galo Mora hasta acá, yo he visitado siempre los ministerios de Cultura a pedir, primero, auspicio para mi revista de cine, por todos los años que tuve la revista. Ahora me siento frente a esa oficina a que me reciba el ministro o ministra de Cultura para tratar temas de la Casa de la Cultura, de Manabí, para luchar. Entonces, hace poco me paré frente a esa puerta y dije, ¿por qué no? Claro. Entonces, esa es una de las Interesante. de la carrera o más bien de los objetivos, porque creo que por la experiencia tenida, pero sobre todo por el conocimiento del sector y sobre todo del sector de la realidad de la periferia. Manabí es la periferia. No me gusta cuando dicen territorio, no, somos la periferia. Entonces, y siempre a Manabí en todos lados históricamente nos tienen relegados, o sea, no les conviene el desarrollo de Manabí. Y con esa experiencia yo creo que es momento de que alguien de acá, o sea, nos represente a nivel ministerial. Entonces, ese es uno de los objetivos y obviamente un trabajo político en otras instancias que, o sea, en este proceso justamente de reelección, como que me di cuenta de que ya es algo, o sea, hago política o un trabajo político más allá del tema cultural. Entonces, si surge algo por ahí, también estaremos. Sería interesante tener a alguien, o sea, con una experiencia en cultura, llegar a esos cargos por elección popular, ¿por qué no? Porque uno va a tocar la puerta y ya sabe, o sea, ya sabes de qué te estoy hablando, ya sabes a dónde quiero apuntar, ya sabes cuando va un gestor, un artista y toca la puerta. Muchas veces nos toca ir, digo no, porque uno también es gestor cultural y el tema de los eventos no tienen ni idea de qué le estás hablando y tienes que explicarle, mire, esto es así, así. Ah, ya. Entonces, sería interesante, pues ahí tómalo ahí, anótalo para ver si puedes. Sí, no, es que si algo que me ha quedado claro es para que poder tener un cambio, hay que llegar a esos espacios de poder, porque si no, no se va a cambiar. Así es. O sea, si no hubiéramos llegado a la Casa de la Cultura, o sea, hay un cambio. Claro. Y de hecho somos referentes a otras casas de la cultura. La Casa de la Cultura es una institución históricamente desprestigiada. Y hemos logrado que a nivel nacional, los artistas que hace 4 años decían la Casa de la Cultura no sirve, ahora esos mismos artistas actualmente dicen la Casa de la Cultura no sirve, menos la de Manabí. O en Manabí se ha demostrado de que el problema no es la institución, sino las personas que han estado históricamente ahí. Entonces, o sea, somos incluso referentes. A veces no es mentira eso de que nadie es profeta en su tierra, pero porque justamente nos ven con otros ojos afuera. ¿Por qué? Porque llegamos a los espacios. Y lo mismo, el sector cultural, para poder tener los cambios, tiene que tener un gestor cultural en los consejos municipales, en las alcaldías, en las asambleas. Si no llegamos a eso, vamos a estar siempre con esa desventaja. Bueno, este hombre es súper ocupado, tenemos aquí solamente un tiempito. ¿Cuánto es el tiempo? Me gusta estar acá. Vamos a ver, ojalá sea en otro momento que estés con nosotros, Fidel. Gracias por tu presencia y por haber aceptado esta humilde y sencilla invitación aquí al altavoz desde los estudios de Metal Zone. Muchas gracias, Fidel.